hora ya tengo yo programada el aula como para ver a 50 personas. Eso significa que puedo verlos a todos, a todos, a todos. Gracias, Daniel. Daniela, Fernando, muchas gracias. Hay 40 conectados y solo tres cámaras habilitadas. Quiero ver más. Alicia, gracias. Está bien, Víctor, no hay ningún problema. De ahí a los demás, ¿verdad? Ya es la última clase de la jornada de este día. Bien, Denise, no hay problema en su caso, ¿verdad? Me parece que no, la semana anterior ya no abarcamos la filosofía del franciscanismo, ¿verdad? Eso es lo que nos tocaría leer ahora. ¿De acuerdo, Hugo? Si me ayudan a refrescarme porque yo cometí un error en el horario, leí el horario de jueves y en teoría me traje el material de desarrollo personal y no me traje lo de la agenda, pues donde tengo lo de filosofía. Entonces, por eso les pregunto, yo incluso el documento aquí en el teléfono lo voy a abrir porque tenemos que trabajar en él. Por eso les vuelvo a preguntar, ¿verdad que el franciscanismo no lo comenzamos la semana anterior, sino que hicimos un repaso? ¿Eso vamos a ver ahora? Yo creo que no hemos visto nada de ese tema. Ah, va, sí, muchas gracias, porque es hasta el último tema que va a entrar al parcial, ¿verdad? La fecha del parcial ya se las di. No. No, ahorita se las doy. Yo no sé si esta facultad ya lo subió a la plataforma, pero ya están los horarios. Ya les digo cuándo nos toca con ustedes. El jueves 11. El jueves 11 va a ser el parcial. Sí, en serio. Y de cómo se va a trabajar en el parcial, ¿les platiqué o no les he platicado nada sobre cómo va a ser la dinámica de trabajo? A lo mejor en otras materias ya se lo dijeron, a lo mejor, ¿verdad? ¿De qué desarrollo personal me hablan ahorita ahí en el chat? ¿De qué sección? Es que alguien me está preguntando en el chat, el lunes tenemos desarrollo personal. Sí, yo tengo el lunes desarrollo personal, pero con la sección B. Ah, bueno, no es conmigo ese chat. Muy bien. Entonces, tenemos el lunes, les decía, a lo mejor algún docente a usted ya les explicó, los exámenes van a estar habilitados las 24 horas para que usted lo pueda hacer a la hora que a usted le venga mejor. Alguien lo quiere hacer en la mañana, alguien al mediodía, alguien en la noche. Pero del momento que usted le dé clic a su examen, ya le va a contar su intento de parcial. Entonces, tiene que hacerlo en el momento en el que usted le haga clic. Alguien dice, bueno, yo lo voy a hacer más noche. Si bien es cierto, el examen lo vamos a poner para que se cierre a las 11:55 de la noche. Recuerde que plataforma cierra unos minutos antes. Quiere decir que la hora más tarde a la que usted puede entrar a hacer su parcial son las 10 de la noche. Para contar con 2 horas o antes, quizás antes de las 10, para que usted tenga 2 horas exactas para poderlo hacer y poderlo enviar. Porque si la plataforma le cierra, entonces usted ya no lo va a poder enviar. Y dentro de las indicaciones que nos dio el decano en la reunión es que si, por ejemplo, usted está haciendo su parcial, se le traba el internet, se le cae el internet y lo saca del examen y usted ya no puede entrar a hacerlo, lo que tiene que hacer es enviarle un correo al docente explicándole que tuvo problema con el parcial, se le cayó el internet y mandar las pruebas de que eso ha sido así. Y el docente le tiene que mandar al docente porque le debe de quedar al docente una constancia de su problema. Pero eso mismo tiene que enviarle un correo a la facultad. En este caso, ustedes son de ingeniería, tienen que dirigírselo a la licenciada Ana de López y al decano, al ingeniero Velázquez, explicándole qué pasó. ¿Por qué? Porque entonces ya las personas que tengan ese tipo de problema les va a tocar hacer diferido. Entonces el decano les va a decir, o la licenciada Ana, mire, usted cae en el diferido,
usted va a tener que realizar estos pasos, llena la solicitud. Esa solicitud se llena en la siguiente semana. Quiere decir que si nosotros, quiero ver el correo, si nosotros hacemos exámenes la semana del 8 al 13, la semana para solicitar diferidos es del 15 al 20 de marzo. Y la semana para realizar el examen diferido es del 22 al 27, ¿verdad? Entonces, le tocaría diferir el examen. El decano es el que le va a decir, mire, usted va a ser diferido. En la excusa y en la situación, él va a decidir si usted va a cancelar o no ese diferido. Los diferidos cuestan $30, ¿verdad? Pero me imagino que si es el internet el que le falla y usted tiene muestras por captura de pantalla que eso le ha pasado, no creo que le diga que lo va a pagar, pero entonces sí, lo va a realizar en la semana del 22 de marzo, ya poniéndose de acuerdo con su docente, ¿verdad? Para que le emitan al docente un colector especial y poderle poner la nota. Eso va para las personas que se les caiga el internet, para personas que por cualquier razón no puedan hacer el parcial en ese día que lo tenemos asignado, que las 24 horas va a estar colgado, ¿verdad? Lo ideal es que nadie lo difiera, pero si a alguien le causa algún problema, ya les estoy explicando los pasos que proceden para poderlo hacer, ¿verdad? Mi consejo es que trate nunca de diferir un examen porque en primer lugar sale caro, y en segundo lugar, como al docente le toca buscar más las preguntas porque ya abarcó casi todo el material en el primer parcial, entonces ya se torna un poquito más, más pensado pues el examen, ¿verdad? Entonces eso en cuanto al parcial. Dentro del jueves, como nosotros tenemos clase asignada de 11:55 a 1:30, a esa hora yo voy a estar esperando algún correo o algún mensaje de alguna duda que se le pueda presentar a usted en el parcial. Todos los docentes tenemos que estar pendientes en nuestro horario para ver cualquier duda. Si, por ejemplo, alguien se mete a hacer el examen a las 3 y a las 3 de la tarde le sale alguna duda y me manda algún correo y yo no le respondo, pues yo en ese sentido ya no estoy obligada a responderle inmediatamente porque mi horario de clase ya pasó. Eso va a ir en todas las materias con todos sus docentes en las semanas de parciales, ¿verdad? El miércoles no habría clase, ¿verdad? Toda la semana nosotros no tenemos que darles clase, pero sí estar dispuestos a atenderlos en el horario de clase por si alguien quiere discutir algún tema, tiene alguna duda. Imagínense que alguno de ustedes me diga, mira, licenciado, yo quisiera ver muchas dudas que tengo sobre el examen de mañana, nos pudiéramos conectar por este medio en la computadora el miércoles a la hora de la clase. Claro que sí. Entonces yo vendría y no estarían obligados a estar todos, solo la persona o las personas que me soliciten, que necesiten platicar conmigo las dudas y no les baste solo el correo, ¿verdad? No sé si hasta ahorita estamos claros en cómo se va a trabajar. ¿Sí? Sí, quédate claro. Gracias. No traje el colector de filosofía, pero Una pregunta. Dígame, José Carlos. Todos los temas serán evaluados desde el primer día hasta el que veamos hoy. Así es, desde el primer día hasta que veamos hoy, porque todo eso es parte del primer periodo, ¿sí? Todo es parte del primer periodo. Les decía que ya están las notas de la primera tarea y ya están las notas del laboratorio también en su área de calificaciones en plataforma, ¿verdad? Solo quedaría pendiente el cuestionario que ya voy a revisar, no me recuerdo si yo me recuerdo que sí me puse a habilitar las tareas, que la entrega es límites el día de mañana. Yo tengo una pregunta. Dígame, Mario. Vaya, no sé si en el parcial va a ser igual que en el laboratorio, porque lo que pasa es de que se daba el caso en que, porque no escribimos la palabra a veces con mayúscula o con tilde, la pone mala. Mire, Mario, sí van a hacer preguntas así. Lo único que cuando sean preguntas de respuesta corta, usted debe escribir solo una palabra. Porque si se fijaron en una de las preguntas, creo que la respuesta era los epicúreos. Pero porque yo les puse, ya les puse el pronombre. Usted debe escribir solo los epicúreos. Por ejemplo, fulano de tal buscaba el principio de las cosas. En él, usted tiene que poner solo el agua. Y por ejemplo... Sí, pero
Si pero, me deja interrumpir, hay una pregunta que es que hay que responder escuela de Lea. Entonces, una buena parte pusimos escuela de Lea porque no dejó lo de escuela de, sino que solo puso en qué escuela y no puso eso. No, yo les puse la escuela de, no, ¿verdad? no la puso. Óigame, No lo óigame. forma. Pero es que si ya yo le estaba poniendo en la pregunta la escuela, usted no tenía por qué repetir escuela de ELEA, ¿sí? Porque yo estaba haciendo referencia al nombre de la escuela, ¿sí? Pero entonces ese formato así, ¿usted después lo revisa o así queda? No, así queda. Porque Pero, le explico, ¿vale? En la pregunta que era epicúreos, ¿verdad? Yo puse tres respuestas correctas. Si usted escribía epicúreos solo con mayúscula, iba a estar buena. Si usted escribía epicúreos solo con la letra E mayúscula, también iba a estar buena. A 4 puse. Y si usted escribía epicúreos con tilde, ¿verdad? En la U, iba a estar buena. O si solo escribía epicúreos, la letra E mayúscula y le ponía tilde, las 4 posibilidades iban a estar buenas. ¿Por qué les salieron malas? Porque les pusieron escuela de epicúreos o los epicúreos. El pronombre ya no iba. Díganme. Entonces, en pocas palabras, en el examen, digamos, usted pone, o sea, son los, entonces ya no tenemos que repetir, son Exacto, los, ya no tal tienes que fulano. repetir. Exacto. El problema que se dio en ese examen es lectura comprensiva y un poco de olvido de cómo se trabaja en lenguaje, ¿verdad? Si yo ya le pongo el pronombre los, usted ya no tiene que repetir los, ¿verdad? Si yo le pongo, por ejemplo, es el, usted solo iba a escribir el infinito o el agua, no iba a escribir el infinito, no iba a escribir el agua. ¿Me explico? Entonces, por eso yo les dije, las preguntas, por ejemplo, que se les pongan, necesitan ustedes leerla bien, comprender la pregunta para contestar la respuesta correcta. En las preguntas de respuesta corta solo se escribe una palabra, no dos. En todos los casos, Sebastián, las preguntas de complementar, porque así se llama el formato en Moodle, pregunta de respuesta corta, solo debe ser una respuesta, una palabra correcta. ¿Cuáles les corregí? La de Genófanes creo que se las corregí. Si usted sabe cuánto se sacó y usted ya vio las notas que yo puse en Moodle y usted ya se dio cuenta que a todos les subió en 0.6 la nota. ¿Por qué? Porque les tomé en cuenta la de Genófanes, ¿verdad? La respuesta era solo Genófanes, pero algunos me pusieron de colofón. Entonces dije yo, no, el error no estuvo en pronombre ni nada, sino que en que yo solo ocupé un nombre. Esas se las puse buenas. Pero por ejemplo, creo que había puesto una respuesta que era el infinito y unos pusieron aperón o infinito. Entonces, esa ya no va, porque solo era el infinito. ¿Sí? Todos tienen Yo, la nota modificada. Dígame, José Carlos. no, otra vez con lo mismo eso de las respuestas cortas. Yo en una respuesta pedía que poner al filósofo Platón. Y porque no le puse la tilde, me la tomó como mala, porque yo pensé que si la tildaba, tal vez aparecía como mala. Y ese fue me la tomó también como mala, porque en otros habían dicho que si tildábamos, podría aparecer mala. Entonces, porque todavía me pareció corregir la palabra, pero yo pensé que si la corregía e iba con tilde, iba a aparecer mala. Vea, fíjese, en la respuesta de Platón, yo puse respuesta correcta, Platón mayúscula, tildada. Puse correcta, Platón mayúscula, no tildada, porque al menos en mi tiempo, en mi adolescencia, no se tildaban las mayúsculas, hoy se tildan. Y la otra respuesta correcta era Platón tildada con solo la P mayúscula, ¿sí? Ahora, alguien me estuvo diciendo, mire, pero yo puse Platón y me la puso mala, pero la escribió en minúscula y sin tilde. Ahí no dice Platón, ahí dice Platón. Y Platón, licenciada, no estamos hablando de Platón. Dígame. sí, pero yo sé que usted tiene razón, pero fíjese, la verdad, sinceramente, a mí en el examen solo me pareció mala esa de la escuela de Lea porque le puse la escuela, ¿va? Ajá. Entonces, yo siento que no sé si usted nos pudiera revisar eso, digamos, para el parcial y todo eso, porque yo siento que, o sea, yo pienso que no estamos en clases de lenguaje, sino que es filosofía. Y a veces Exacto. hay errores de Ujú. dedo, entonces nosotros no tenemos
el control de todo exactamente. A veces nos ponemos nerviosos y todo. Mira, yo le voy a decir algo, tiene razón. No es clase de lenguaje, pero el lenguaje debe servir en todas las materias, en toditas. Y todos, yo doy matemáticas y también cuido la ortografía. Todos los docentes debemos de cuidar la ortografía, ¿sí? Entonces, si en el caso que les decía, alguien me la escribió con minúscula y no la tildó, ahí no dice Platón, ahí dice Platón. Y Platón, ahí estamos hablando de otra cosa. Entonces, por favor, estamos en una institución educativa, nos seguimos formando, la ortografía va a ser parte de toda nuestra vida y tenemos que cuidarla. Entonces, por eso yo en la respuesta les pongo todas las posibilidades, pero tomando en cuenta la ortografía. Jamás se me ocurrió a mí que me iban a poner Platón y nunca se la iba a poner como una posibilidad buena porque la ortografía es bien importante todo el tiempo. Va a ser importante en los trabajos de investigación que usted haga. Cuando a nosotros nos toca ser asesores de tesis, yo soy asesora de tesis mucho en la nacional y de trabajos de investigación, la ortografía es sumamente importante. Y no basta con solo ponerle a la computadora corrector de ortografía, eso no es suficiente. Entonces, ahí sí me van a disculpar, pero la ortografía se va a cuidar siempre. La lectura comprensiva se va a cuidar siempre, la voy a cuidar yo, la va a cuidar el que le dé física, la va a cuidar el que le dé química, ¿sí? Porque somos maestros. Nuestra obligación es formar y corregir, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo les voy a pedir, por favor. Ahora, yo no voy a revisar, en el parcial le van a salir preguntas así. Ahora, son errores que yo sé que ya usted no va a cometer, ¿verdad? Cuando le salga preguntas de respuesta corta, usted va a escribir una sola palabra. Y si usted tiene en cuenta la ortografía, no tiene por qué salirle mal a la pregunta, la respuesta. Porque el docente siempre le va a poner todas las posibilidades, pero tomando en cuenta la ortografía, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en el caso de falso y verdadero? ¿Verdad? Ahorita no puedo ver las notas porque les digo, me confundí en cuanto al horario, no traje el colector de ustedes para ver las notas. Entonces, también en el de falso y verdadero son preguntas muy discriminativas, muy de pensar. A veces yo les podía poner, por ejemplo, y les estuve haciendo aquí preguntas en clase, ¿verdad? ¿Cómo si iba a ser falso o verdadero? Una palabra, un pronombre, una coma, ya cambia el concepto de lo que yo estoy preguntando. Y si usted no tiene bien aprendido el concepto, el conocimiento, entonces usted se va a equivocar, ¿verdad? Le voy a poner de múltiple opción, le voy a poner de falso y verdadero y le voy a poner de respuesta corta. Es más, el examen lo voy a hacer en dos partes. La primera parte va a constar de esos tres tipos de preguntas que usted lo va a contestar en la computadora. La otra parte va a constar de a lo mejor 5 preguntas donde yo le voy a poner el documento, descargue el documento, responda el documento y me lo va a enviar. Y una de las indicaciones es, no vaya a responder en desarrollo, sino que justo seguido de cada pregunta va su respuesta con letra de otro color. Y he tenido alumnos que me han contestado fulano de tal, número 1 la respuesta, número 2 la respuesta. Y todavía me pregunté, mire, ¿y qué significa en desarrollo? A estas alturas, que un estudiante no sepa lo que es no responder en desarrollo, a mí me sorprende. José Carlos, lo escucho. Como usted acaba de decir ahorita que el examen constaría de dos partes, la parte esa que dice que nos daría un documento, vendría incluido con las 2 horas del parcial que nos daría, así como para entregarlo. No, José Carlos, yo voy a contar, por ejemplo, si pongo preguntas justo como en el laboratorio, póngale que yo le ponga 20 preguntas o 25 preguntas así. Para responder esa parte, usted solo va a tener 25 minutos. Yo solo le doy 1 minuto por pregunta, ¿sí? El resto del tiempo para llevar a las 2 horas lo voy a tomar en cuenta en el documento que usted va a descargar. Depende de las preguntas, ¿sí? Pero voy a procurar que el tiempo no sea corto. Yo voy a tomar y voy a calcular el tiempo que usted va a tomar en descargar,
el documento o en copiar. Imagínense que alguien no lo descargue. Alguien agarre una página, le pone la rotulación, le pone el nombre, le pone todo. Y número 1, y copia la pregunta con sus manos. La puede contestar a mano. Una letra legible, no me voy a poner letra de carta. Entonces, copia con su letra la pregunta 1 y con rojo u otro color responde. Y me lo puede mandar así. A este le toma foto y me lo sube. Entonces, yo voy a tomar en cuenta que para ese tipo de preguntas, si yo le pongo 5 preguntas, por ejemplo, a lo mejor yo le dé hora y media para hacer eso, para responderlo, para pensarlo, para tomarle foto y para subirlo. Y aparte, el tiempo que la plataforma le va a tomar es el tiempo en que usted se tarde en responder las preguntas esas cerradas. No sé si he respondido a su pregunta, José Carlos, y si me he dado a entender con todos cómo sería la dinámica del examen. Pues yo creo que sí me quedó más o menos claro. Ah, va. Sí, porque como es un examen teórico, una materia teórica, hay cosas que necesariamente me tendrían que escribir, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense que yo le ponga una pregunta. ¿Ya leyeron a San Francisco? ¿Leyeron el documento de San Francisco? ¿Sí o no? Sí. Vale, solo lo leyó, vale. Pero miren, solo tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 cámaras. ¿Y los demás dónde están? Pues pongan la cámara porque lo que estamos hablando es bien importante. Es sobre su examen. Y quien necesita ganar la nota es usted, no yo. Entonces, por favor, quiero ver. Yo sé que muchos, la mayoría tiene internet residencial. Quiero ver las cámaras, por favor, ahorita. Veamos Sergio, Álvaro, Estefanía, Esmeralda, Juan, Christopher. Sí, pero quiero, exacto, pero los que tienen datos a lo sumo son 10 personas, no son los 20 y tantos que no me han puesto la cámara. Por favor, es una disposición de las autoridades, la cámara debe de estar puesta. Y la mayoría de los jóvenes lo que hacen es, o dicen, me da hueva poner la cámara. Eso no importa, usted tiene que poner la cámara, ¿sí? Porque eso me permite a mí saber cómo estamos. Ahora, ya con los poquitos, ¿verdad? Que gracias han puesto la cámara, vuelvo a preguntar. ¿Leyeron el documento? ¿Sí o no lo leyeron? El de San Francisco. Quiero verlos. 1 me dice que sí. No, 2. No lo leí todo, pero sí. Va, no lo leyeron todo. Va, entonces voy a, en parte leyó. Entonces quiero pensar en otra pregunta porque quería relacionar a San Francisco con otro porque no lo hemos leído. Déjeme pensar ahorita. ¿En qué centraban, por ejemplo, el conocimiento? ¿Verdad? Dígame. ¿Quién me está hablando? Yo le estoy hablando. Hoy sí ya lo vi, Fernando, ya lo vi. Dígame. Cuando nos ponga sobre Platón, solo tengo esta duda. Dígame. Porque en el examen nos salió que algo sobre Platón y yo como me acordé el nombre por el que él era conocido. Perdón, el apodo. El nombre era Aristarco, si mal no recuerdo. Así es. Allí si nos salió una pregunta referente a él, nos tendríamos que referir sobre el apodo, la forma más conocida de él. Así es. Platón porque él porque con yo eso... allí en el examen... Porque yo me quedé con esa duda y dije, va a poner a estar Platón, tal vez logra captar la idea. La respuesta era Platón, porque allí no estaba seguro cómo quería que... No se preocupe, Fernando, Platón. Cualquier cuestión de él, directamente. Es Platón porque es como él, es digamos su nombre artístico, llamámosle así, y es como él se conocía, ¿verdad? Entonces, cuando todo lo que tenga que ver con Platón, se le va a decir Platón. En el caso de alguna pregunta que hable de Heráclito, ¿verdad? Usted lo va a poner como Heráclito, no va a decir el oscuro, a menos que
en la pregunta yo le haga una pregunta discriminativa, como lo hice en el examen. Me parece que le puse yo Heráclito apodado el Claro y les puse lo de Heráclito. La respuesta era falsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, escribí su pensamiento y su aporte, le puse Heráclito el Claro. Entonces, de ahí la pregunta era falsa. Porque a él no le decían el claro, le decían el oscuro. Entonces, cuando haya necesidad de referencia del apodo, yo le voy a decir, por ejemplo, Platón, él dijo tal cosa, él hablaba de la buena política con la filosofía, y a él se le apodaba, entonces, si yo le pongo, o su verdadero nombre era, entonces y ahí usted va a escribir Aristarco. ¿Me explico? Yo voy a hacerle referencia en la pregunta si lo que quiero es que me escriba el verdadero nombre o simplemente Platón, porque es como él se conocía, ¿verdad? Bien, entonces les decía, si les pongo 5 preguntas, les voy a dar al menos 1 hora, 15 minutos para que usted responda a eso y le voy a dar unos 20 minutos en lo que usted se tarde en tomarle foto o escanearlo y subirlo. Entonces, por los tiempos, no se preocupen, yo les voy a dar el tiempo suficiente para poder responder esa de complementar, ¿verdad? Porque que vienen, sí vienen, ¿verdad? Entonces, de la plataforma yo solo voy a jalar la nota que le ponga la plataforma y a esa parte yo le puedo poner el 40%. Entonces, de la nota que usted saque, yo le voy a sacar el 40% y le voy a sumar la nota que saque en lo que yo voy a calificar, ¿verdad? Vale. Entonces, creo que ahí sí estamos claros. Tengo una duda, o por lo menos Dígame, voy a Daniel. decir lo más o menos lo que tengo claro que está explicando. Entonces se refiere de que va después de hacer el parcial, va a quedar ese documento que usted dice con las preguntas, va. Entonces nos va a dar un tiempo aparte para hacer esas preguntas. Así es, así es. Y va a ser, y va a ser igual como el anterior laboratorio, que si nosotros abrimos el documento empieza a correr el tiempo. Así es. Eso así va a ser en en las dos partes. Significa que desde el momento en que usted se siente y diga usted, voy a hacer el parcial, en ese tiempo cuenta las preguntas que yo le ponga, que usted va a responder en plataforma, que allí le va a contestar, y después, al terminar eso, usted tiene que continuar con la otra parte del examen. No es que usted dice, en la mañana voy a hacer la primera parte y en la tarde la segunda parte. No, todo va seguido. ¿Me explico? Si usted se lleva 2 horas y media en hacer eso, las 2 horas y media tiene que estar ahí trabajando en su examen. El que yo se lo haga en 2 partes no quiere decir que una parte la va a hacer en la mañana y la otra 2 horas después. No, tiene que ir todo seguido. ¿Sí? Porque es como que yo le No, diga, muchas gracias. exacto, porque es como si estuviéramos presenciales, yo le doy 4 páginas. La primera página viene de batería y en la segunda parte viene de complementar. Usted lo hace en un solo sentón. Se sienta y inicia y termina, me entrega el examen y se va. Pero en la misma forma lo voy a hacer ahora, solo que en línea y usted lo va a hacer en su casa. ¿Ahora sí? Sí, queda todo claro. Muchas gracias. Vale, muy bien. Entonces, si no hay más, comenzamos con Francisco. Me gustaría que lo leyéramos, ¿sí? Que lo leyéramos. Quiero ver, 1, 2. Este es bien cortito. Si quieren lo leemos de un solo. Con unos 3 compañeros de ustedes lo leemos de un solo y de ahí solo nos quedamos platicando. ¿Les parece? Bien. Entonces yo le voy a pedir que comience a leer a Sebastián. Voy. Bueno, gracias. Cuando usted ya no quiera leer, dice, por favor, me ayuda. E incluso puede pedir la ayuda de alguien. Y mi sugerencia, pídale ayuda a quien no tiene activada su cámara. A esos pídale ayuda. ¿Sí? Vale, Por eso lo elegí a usted. está bien. Ahorita Bueno. empiezo. Dos condiciones fundamentales reunían la gran síntesis filosófica y teológica del peligro: la de construir una profunda sistematización metafísica y la del ser intelectualismo cristiano. Santo Tomás no despreciaba el conocimiento de la naturaleza para refugiarse en el sobrenaturalismo de la gracia, sino que concebía a la gracia como la culminación y perfeccionismo de la naturaleza, a través de cuyo recto cumpliendo habría ascenderse a la meta sobrenatural.
Hemos visto a lo largo de nuestro camino, por los cauces históricos del pensamiento, como toda construcción filosófica que procura dar una explicación racional de la realidad y que para ello utiliza entidades y explicaciones metafísicas, provoca siempre una reacción empirista y escéptica que nos acepta sino lo concreto y sensible. Y como todo intelectualismo filosófico ha hallado siempre en el seno del cristianismo el contrapeso de un pensamiento que retoma a la pura y mística relación del alma con Dios. No podrían faltar ambas reacciones y contrapesos al pensamiento de Santo Tomás. La primera de estas reacciones surgiría en el siglo XIV y construiría, ya con el empirismo escéptico, la decadencia de la escolástica y el fin del pensamiento medieval. La segunda, el sobrenaturalismo de la fe, está representado por el mismo siglo XIII por el movimiento espiritual que se conoce por el nombre del franciscanismo. Hasta Jorge Francisco. ¿A quién le pidió que siguiera, Sebastián? A Jorge Francisco. Jorge Francisco. ¿Nos ayuda, por favor? Ahorita se va a lograr el documento. Bueno. Ya ven, tienen que tener todo listo si estamos en clase. Perdón, que acabo de terminar de comer. Ah, bueno, pues buen provecho. Ok, gracias. ¿En qué página van? Ya le digo, 134, justo lo que está sombreado con amarillo. Ahí va a seguir usted. En la Orden de San Francisco. Así es. Ok. La Orden de San Francisco fue fundada por el santo a principios del siglo XVIII, perdón, siglo XIII, en la misma época que la del de Santo Domingo. El motivo inspirador del franciscanismo fue un impulso de amor hacia todo lo creado, que representa la obra de Dios y canta en su ser las perfecciones del Creador y el espíritu del santo de Asís. Transmitió a sus hijos en religión fue la difusión de la humildad y la caridad fraterna, en un principio la orden. Respondiendo a este espíritu, se mantuvo alejada de las actividades intelectuales, pero en 1231 se produjo el hecho insólito que uno de los más famosos maestros de la Universidad de París, Alejandro de Ales, solicitó el ingreso en la Orden de San Francisco. Con él se iniciaba una gran corriente de pensamientos filosóficos, que siempre bajo la inspiración inicial del franciscanismo, habría de renovar en esta época de la filosofía teocentrista y afectiva del agustinismo. Dos grandes figuras que señalan en la filosofía franciscana, San Buenaventura y Duns Scoto. El sistema de San Buenaventura no constituye en modo alguno una réplica u oposición al tomismo, sino una síntesis filosófica realizada sobre elementos distintos en aquel mismo siglo de madurez cultural. El Duns Scoto será, en cambio, como veremos más tarde, una crítica acerba del tomismo, construida como sistema sobre un previo conocimiento de este. La vida de Juan Fidanza, conocido por San Buenaventura, puede considerarse paralela con la de Santo Tomás, que nació 4 años antes, en 1221. Se doctoró el mismo día que el autor de la Suma y murió en el mismo año. El objeto último de nuestro saber es para San Buenaventura, Dios, y él también la luz en el que conoció se hace transparente y eficaz.
Las cosas vistas a través de Dios no, se nos revelan penetradas de una nueva luz y parecen adquirir un nuevo sentido de que carecían de Dios. Solo poseemos un conocimiento muy imperfecto e inadecuado por la razón de algunas ideas sobre su ser, su ser por medio de la fe. La plena posesión de este bien último será solo asequible en una vida futura. Pero aquel imperio con conocimiento engendra en el alma un sed permanente de verdad y amor, algo semejante a Eros que según Platón experimenta el alma desterrada, la patria de las ideas. Y uno de los accesos posibles para acercar el alma a Dios es el saber racional, la filosofía, porque nada más dulce que el amante que conocer al objeto de su amor. De aquí para la obra principal de San Buenaventura se titula Itinerario de la mente hacia Dios. Este ascenso, hoy, chica, esa gente de afuera, este ascenso o itinerario racional hacia el bien y el alma que se realiza a impulso del amor y de la atracción que nos inspira la idea imperfecta que Dios tenemos, consta de 3 frases consecutivas. En la primera descubre el alma las huellas o vestigios de Dios o cosas de la naturaleza. El universo clama a Dios y canta su bondad. Cuando es contemplado por el alma henchida de amor. En la segunda fase, el alma se vuelve sobre sí misma y contempla en ella algo que es más vestigio divino, la propia imagen de Dios reflejada en la unidad espiritual y la trinidad de sus personas, en la triplicidad de las facultades anímicas, memoria, entendimiento y voluntad. Elevada y purificada el alma, con esa previa división de Dios por vestigio e imagen, se abre para ella la vía mística o unitiva, en la que el alma se desnuda en cierto modo de sí mismo y es penetrada y transfundida por Dios en el éxtasis místico. Todas las facultades y sentidos del alma participan en esa entrega de amor al creador de la vida. No sé si me puede ayudar alguien más ahorita. ¿Quién apagó el micrófono, Lick? Tiene razón, le decía que puede elegir a alguien de los que no tienen activada su cámara. No sé si me puede decir alguien que tenga activadas las cámaras, que yo solo tres No, veo usted. activadas. Sí, es que no puedo ver todas las cámaras activadas, por eso. Si quiero la ayudo yo, Oli. Okay, Bien, gracias. Alison, gracias. Gracias, Jorge. Pero no le voy a poder activar la cámara ahorita. Vale, de acuerdo, no hay pena. Ok. Cabe preguntarse qué es lo que nosotros constituye nuestra íntima y verdadera personalidad. No parece que sea el cuerpo, que puede mutilarse sin disminución de nuestra personalidad, ni los sentidos, que a veces son defectuosos y que los cambiaríamos si fuese posible por las otras personas, ni la memoria de la que casi todo el mundo se muestra quejoso. La inteligencia parece radicar más en la personalidad, porque nadie se manifiesta descontento con lo que ha correspondido. Otro tanto podía decirse de la voluntad. Sin embargo, la crítica que no hacemos exteriormente de esas facultades las hacemos en la intimidad de nuestro diálogo interior, en la que a menudo envidiamos las de otros, que gustosamente cambiaríamos por la nuestra. Hay sin duda algo más profundo, la sustancia misma del alma, algo que no cambiaríamos con nadie porque tal cosa carecería de sentido. Supondría la anulación de nuestra personalidad y su situación por otras que nos sería absolutamente ajena. Pues bien, San Buenaventura explica cómo el alma mística va entregando a Dios sus facultades, de las que las más anteriores hasta las más personales, pero reserva la culminación del momento exacto para lo que se le llama ápice
de la mente, que es en el fondo mismo del alma, la pura e inalienable íntima de nuestra personalidad individual. Sin el pensamiento de San Buenaventura es simplemente un sistema diferente del tú mismo, realizado bajo otras inspiraciones. El sistema que construirá Juan Duns Scoto en 1970 y 1308. Otro franciscano que vivió casi mismo el siglo más tarde, representa ya una abierta controversia con el intelectualismo aristotélico. Don Scoto no puede asentir a la idea de que los seres se individúen por la materia, de que el alma sea meramente forma del compuesto humano, de que los seres inmateriales como los ángeles no sean individuos. La individualidad, lejos contener algo de imperfección o mengua, es el dato primario de la realidad y debe proceder de la forma misma que el principio de las perfecciones del ser. En consecuencia, sostiene Scoto que los seres sustanciables individuales poseen no una forma, sino una superposición de formas que van desde lo más general, que esos seres son hasta su misma individualidad, el ser este y no otro. A esta forma individualizante llama Scoto la Aexeitas. Espérame. Es aexeitas. Ok. Mayor rivalidad estalla con los tomistas en la cuestión de cuál de las facultades humanas poseen el primado, la superioridad y dirección sobre los demás. Según Santo Tomás, a cada modo de querer sigue a un modo de conocer. Así la apetición sensible sigue el conocimiento sensible y la voluntad del conocimiento racional. Si el hombre es libre ante las cosas concretas es porque realicen estas imperfectamente el bien y el conocimiento del hombre sobre su intrínseca razón del bien es también imperfecto. Buridan, un discípulo de Scoto, expone en un ejemplo muy gráfico la obsesión contra la doctrina tomista, en el que se llama el caso del asno del Buridan. Se trata de un asno que es puramente intelectual. Su voluntad se mueve únicamente por motivos presentados por el entendimiento. El animal que ha ayunado largamente siente hambre. En estas condiciones le colocan a derecha e izquierda y a la igual distancia 2 montones de cebada exactamente iguales. El asno delibera y concluye en primer término que entre comer y no comer debe optar por la afirmativa, puesto que tiene hambre y lo necesita su organismo. Sigo. Bueno, si quiere que le ayude a alguien más, elija a alguien que le... Solo lea algún nombre ahí de alguien que no tenga la cámara. Hola. Ahorita le digo. Solo lea el nombre. Pero es que no pudo ver todos los que... No puede. Vea, miren, no sé si en su cámara, en su pantalla, en el lado derecho, inferior derecho, usted ve 3 puntitos. En esos 3 puntitos, usted le da clic y ahí le sale grabar y le sale mosaico. Dele clic en mosaico y abajo en la barrita solo le sale 16. Quiere decir que usted solo puede ver 16 personas. Pero si con el cursor usted arrastra eso hasta arriba, va a poder ver hasta 50. Bueno, entonces voy a elegir yo. Ahorita mi internet me está fallando. ¿Ya pudo ver? Sí. Vale, entonces ¿a quién eligió? Julio Josué Saldívar Hurtado. Bien, Julio Josué, ¿nos ayuda, por favor? Está bien, solo que no voy a poder encender la cámara porque tengo datos. Vale, de acuerdo, Julio. ¿Dónde nos quedamos? En la página 136, ¿verdad? Creo que sí, estábamos leyendo lo del asno.
No sé si ya se ubicó. Donde dice Duns Scoto, creo que voy a empezar, ¿verdad? Donde dice Scotto extiende una posición a su idea. Sí, ya. Ah, va a ver si, ¿verdad? Dice, Scoto extiende esta posición a su idea sobre la naturaleza. Las leyes de la naturaleza y las normas morales valen solo porque Dios ha querido por su libre y espontánea voluntad establecerlas. No es que sean irracionales, pero Dios podría haber dejado de establecerlas o sentar otras diferentes. Esta concepción recibe el nombre de contingentismo o voluntarismo. En relación con ella se halla la defensa que Duns Scoto hizo de la Inmaculada Concepción de María, que en su tiempo no había sido definida como dogma por la Iglesia y era cuestión disputable, frente a Santo Tomás, que afirmó la necesidad con que el pecado original había de afectuar a todos los hijos de Eva. Duns Scoto sostenía la posibilidad de una preservación divina, valiéndose de su célebre razonamiento. Dios pudo, quiso, luego hizo. Por esto es conocido Scoto como el apóstol de la Inmaculada Concepción. La síntesis de Duns Scoto, menos sólida y coherente que la de Santo Tomás, es, sin embargo, más humana y más individualista. Representa una llamada hacia los datos existenciales, primarios, inexplicables, de esta realidad en que estamos envueltos, y una visión de cómo es imposible reducirlos sin residuo a un esquema explicativo. En ella, sin embargo, se anuncia ya como en germen el nominalismo escéptico, que se reproducirá en el siglo XIV como síntoma de la decadencia y disolución de la escolástica. Bien, muchas gracias, Julio. Vamos ahora a hacer un pequeño resumen. Antes que nada, voy a explicarles una situación de San Francisco que no aparece en este documento, pero no sé si alguno de ustedes en algún momento tuvo la oportunidad de ver la película de la biografía de San Francisco. No sé, ¿verdad? Y no, ahorita no puedo verlo porque mi internet me está fallando y veo pues que ninguno tiene activada su cámara, pero ese creo que es fallo del internet ahorita. Entonces, San Francisco también fue un personaje de una familia de dinero, es decir, que él era rico. Y también, por ser una persona de familia noble, él también estaba destinado a las armas, igual que Santo Tomás de Aquino. La diferencia es que Santo Tomás, él desde un principio le dijo a sus padres que no quería ejercer las armas y quería hacerse religioso, pero San Francisco no. Él sí entró y comenzó pues a ejercer las armas, pero fue en esa ida, digamos, de ya él siendo un militar, que fue derribado del caballo por Jesús, y Jesús le habló, ¿verdad? De que necesitaba que él reconstruyera su iglesia. Cuando él regresó a su casa y le dijo a sus padres que no quería seguir ejerciendo las armas, sino que él quería hacerse monje, entonces fue donde los padres se opusieron a que él dejara las armas, y bueno, fue un gran pleito entre ellos, tanto así de que la historia cuenta que San Francisco se despojó de su ropa, de toda su ropa, en la plaza frente a todas las personas, y se la entregó a sus padres. Y le dijo, me voy a hacer lo que yo quiero y te entrego hasta la ropa que cargaba puesta, y se la entregó a su padre. ¿Por qué hizo eso? Porque el padre le sacaba en cara que todo lo que tenía él se lo había dado. Y por lo tanto él tenía que hacer lo que el padre decía y tenía que irse a seguir ejerciendo las armas. Desde ese momento fue donde San Francisco se va a vivir lejos de la ciudad y comienza a descubrir a Dios en todo lo creado. Entonces, esa parte no estaba en el documento, por eso yo se las cuento, porque es una de las preguntas que yo les quería hacer al principio, por eso preguntaba yo si habían leído. ¿Qué similitud tiene Santo Tomás y San Francisco? Que eran de familia noble, que sus padres se opusieron al ejercicio de las armas y que
les costó pues vencer todos los obstáculos para poder seguir la vocación a la que estaban ellos llamados. Preguntas así más o menos son las que yo les voy a poner en cuanto a teoría. Ahora bien, iniciando ya con el documento, le dice que dos condiciones o dos corrientes se reúnen en esta época. La primera es la síntesis filosófica teológica del tomismo. Cuando le habla del tomismo, me está hablando de Santo Tomás de Aquino. Las corrientes de Tomás se le llamaban del tomismo. Y la de construir una profunda sistematización filosófica e intelectual en el cristianismo. Fíjese, me habla de San Francisco, que le dice que él fue fundada o él era contemporáneo de Santo Domingo de Guzmán. ¿Quién era Santo Domingo de Guzmán? El fundador de los dominicos, la congregación a la cual entró Santo Tomás a hacerse religioso. Entonces, ellos fueron contemporáneos. ¿Qué descubrió Francisco o cuál era lo que lo impulsaba a él en su congregación? El amor a todo lo creado. Él comenzó a observar la naturaleza y le interesaba mucho ver la creación. Él se admiraba de toda la creación, de los animales, de las plantas. Y entonces él se admiraba del amor que Dios había tenido para con la creación. Mucho más amor tiene con la creación en cuanto a las personas. Le dice que de las cosas que él transmitió a sus hijos, no significa que San Francisco tuvo hijos. Cuando habla de sus hijos se refiere a sus discípulos. Él no lo llamaba seguidores, él no lo llamaba discípulos, sino que lo llamaba hijos suyos de la congregación. Le transmitió, dice, una profunda humildad y caridad fraterna. Se encargaron, de hecho es una congregación que hacen votos de pobreza y se encargan ellos de ayudar a los más pobres que ellos, ¿verdad? También, al principio, esta congregación se estuvo alejada de todo actividad intelectual. No les interesaba lo intelectual. Para ellos lo importante era admirar la naturaleza, cuidar la naturaleza y rezar. Ser profundamente humildes y personas que se dedicaban mucho a la oración. Pero le dice acá que hubo un hecho insólito, quiere decir que no lo esperaban, que hasta ellos se sorprendió, que un maestro de la universidad solicitara entrar a la congregación como monje. Entonces, ¿por qué este hecho sacudió a la orden de San Francisco? Porque ellos prácticamente le habían cerrado las puertas a todo lo que tenía que ver con lo académico. Y entonces, al no estar ellos alejados de lo académico y que llega un personaje muy letrado, muy estudioso a querer entrar con ellos, entonces como que le da un vuelco a la congregación y ellos dijeron, no, tenemos que regresar a todo lo intelectual. Y lo hicieron, pero también a la filosofía del agustiniano. ¿Se acuerdan de Agustín? Cuando habla de agustinismo, está hablando de San Agustín. San Agustín hablaba de la iluminación, que era Dios el que iluminaba a toda la creación, a todo lo que el ser humano hacía de bueno, entonces era una iluminación la que se le daba. Viene entonces San Buenaventura. ¿Qué tiene de importante San Buenaventura? Que llevaba una vida paralela o muy similar a la de Santo Tomás de Aquino. Dice, aunque él nació unos años antes, estudiaron lo mismo, se doctoraron lo mismo y murieron el mismo año. Entonces, eso es algo importante que ellos tienen en común. Le habla también de que a Dios se le puede conocer a través de lo racional, ¿verdad? ¿Cómo conocemos a Dios? Obviamente estudiando, leyendo, ocupando la razón. ¿Qué es lo que las personas que quieren conocer a Dios estudian? Bueno, estudian la Biblia. Obviamente eso lleva un gran grado de racionalismo como para poder comprenderlo. Y le habla de unas huellas o fases consecutivas que me permiten conocer a Dios.
¿Cuál es la primera? Descubre el alma, las almas del, la primera es que la alma, que el ser o el alma descubre en sí misma la propia imagen de Dios. Quiere decir que descubre que Dios está en toda la naturaleza. ¿Quién creó, por ejemplo, los colores perfectos de la creación? Bueno, obviamente eso lo hizo Dios. Nadie más lo pudo haber hecho. Entonces, eso era bien importante para San Francisco. Permítame que me estoy interrumpiendo porque me está fallando el internet y voy a comenzar a pasarme del mío, de mi teléfono, para que no me siga fallando. Entonces, les decía, la primera es el conocer o descubrir el amor de Dios en la naturaleza. Yo les decía, pensemos, por ejemplo, en lo que es pintar. Ustedes han aprendido, por ejemplo, lo que es difuminar, ¿verdad que sí? ¿Les enseñaron a difuminar a ustedes cuando eran pequeños, a pintar de esa manera? Hola, ¿me están escuchando? Sí. Si no me equivoco, sí, no, me habían enseñado. Ajá. ¿Cómo recuerdan que les decían que usted tenía que aprender la técnica del difuminado? ¿Cómo era? Si alguien se recuerda. ¿Cómo era? Bueno, no sé si es difuminado, pero esa misma técnica, pero lo que a mí me habían enseñado es sacarle como la punta del color y lo que quedaba en la basurita, eso lo tenía que restregar con el dedo al dibujo. Exacto, ese es el difuminado. Entonces, usted agarraba el polvito que usted le raspaba a su color o a su lápiz y con el dedo o con un pedacito de papel higiénico, entonces le decían, ahora con ese vas a pintar y vas a manchar toda tu página. Entonces, ese es el difuminado. ¿Por qué traigo el ejemplo eso del difuminado? No sé si a usted algún día le ha llamado la atención admirar, por ejemplo, una flor, no sé qué flor, los colores. Porque si usted se fija y los mira detenidamente, no es un color uniforme. A lo mejor generalmente en el centro es un color más intenso que se va atenuando con llegar hasta la punta. Entonces, en algún momento a usted le enseñaron el difuminado y usted logró hacer eso, pero no lo va a lograr hacer en la perfección que Dios lo ha hecho en su creación. A eso me estoy refiriendo. Que, por ejemplo, en el plumaje de unos pájaros, usted puede ver el plumaje de los pájaros que en las plumas tienen diferentes colores. Que si a ese pájaro se le cae esa pluma y le vuelve a crecer otra, le vuelve a crecer con los mismos colores que encajan como una pieza de rompecabezas en el plumaje que el pájaro tiene. Entonces, a eso se refiere primero San Francisco, que comenzó a admirarse de la perfección en la creación que Dios ha dado. ¿Cuál es la segunda huella o la segunda fase? Que descubre en sí mismo el ser humano que él es imagen y semejanza de Dios. Es el único ser que es imagen de Dios. Y comienza a ver, por ejemplo, a los demás seres que están creados y los ve que el mismo que lo modeló a él, modeló a estas personas. Y la tercera, se admira de la Trinidad. Bueno, ¿cómo es que nosotros tenemos a un Dios que es en tres personas distintas? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, a eso es lo primero que él habla con respecto a el conocimiento de Dios. Y luego me comienza a hablar de lo que es la sustancia. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que, cómo es, qué es lo que permanece o qué es lo que le da la personalidad a la persona? Y le dice, bueno, el ser humano es inteligente, pero a veces la inteligencia puede fallar un poquito, ¿verdad? A veces la inteligencia se nos puede nublar y nosotros cometemos errores y el cometer esos errores no significa que es parte de nuestra personalidad. Ah, esta persona siempre se equivoca, siempre comete errores, es parte de él. No, es cuando a veces la inteligencia nos puede fallar. Los sentidos no son tan exactos, por lo tanto, no definen la personalidad de una persona, ni lo hace la memoria.
Entonces, ¿qué es lo que hace a la persona ser diferente? Lo que no va a cambiar, su alma. Eso es lo que no va a cambiar. El alma, le dice por ahí en el documento, es inalienable. Es inalienable. No lo puede hacer cambiar nada. ¿Sí? El ser humano en general, él sí puede ser alienable, él puede ser enajenado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que al menos escuchamos y sus padres a lo mejor le dicen, esa música que escuchas es bien vulgar, es bien grosera, ¿verdad? La letra es bastante vulgar. ¿Qué es lo pegajoso y qué es lo que le gusta a los jóvenes? A lo mejor el ritmo. El ritmo es pegajoso, entonces comienzan a moverse y cuando menos sientes están cantando esas canciones vulgares y no es porque ustedes sean vulgares, ¿verdad? Sino que porque es pegajoso. Daniel Alejandro me levantó la mano, lo escuchamos. Tienes razón, así como dice, de que algunas veces uno escucha la música, pero no por la letra, sino que por el ritmo. Yo me acuerdo de que un profesor mío en el bachillerato nos decía, va, ustedes escuchan música hasta en inglés y no saben si nos están tirando de mala, va. Pero por el ritmo uno se engancha en esa música. Exacto, entonces usted dijo la palabra, en buen salvadoreño nos enganchan, ¿verdad? Nos enganchan y ya andamos ahí moviéndonos y cantando esas barbaridades, pero cuando uno le pone atención a la letra, realmente utilizan palabras que ni ustedes ni yo lo utilizaríamos en una clase, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? El ser humano, su inteligencia puede enajenarse, ¿verdad? ¿En cuándo nos enajenamos? Cuando de repente andamos cantando y bailando esas cosas, ¿verdad? Pero el alma es inalienable, nada la va a hacer cambiar, su personalidad no va a cambiar. Por otro lado, Escoto dice que el ser humano tiene muchas cosas individuales que lo caracterizan y es parte de su personalidad, claro que sí. Entonces, ¿cómo le llama a todas esas formas individuales? Aexeitas, ¿verdad? Quiere decir que ustedes y yo, cada uno somos un aexeita según Escoto. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que nos distinguen de los demás. Somos totalmente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que tiene de importante el ser humano? Tiene de importante también la inteligencia y la voluntad. Porque ahí le habla, por ejemplo, del caso del asno. El asno se estaba muriendo de hambre y él tenía 3 bultos de comida frente a él. ¿Por qué se murió de hambre? Porque no fue capaz de decidir a cuál de los 3 iba a comer. No se le ocurrió ir a comer un poquito en uno, otro poquito en el otro y otro poquito en el otro. Que a lo mejor un ser humano lo hubiera hecho. Voy a probar un poquito de cada cosa. Entonces, nosotros tenemos inteligencia que nos permite modificar nuestra voluntad y elegir. El asno fue incapaz de elegir, entonces él se murió de hambre. Esto lo explica para darnos a entender que el ser humano realmente es superior y es muy importante. Y lo último que me menciona de importante el documento es Aduns Escoto. Entonces, ¿por qué se le llama el apóstol de la Inmaculada Concepción? Porque él fue el que comenzó a defender a María, la madre de Jesús. Para él era inconcebible que Jesús hubiese nacido de una mujer pecadora. Entonces él sostuvo, María tenía que ser librada de todo pecado, incluyendo el pecado original, porque iba a ser el ser que iba a traer al mundo al Hijo de Dios. Por lo tanto, decía él, y él se propuso a defender la Inmaculada Concepción de María, tanto que el Papa fue tomado en cuenta el análisis filosófico en ese momento que hacía Escoto y nombró una fiesta en la iglesia el Día de la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? Que entonces vean ustedes que él así se conocía. Y así pues termina la historia de San Francisco. No sé si he dejado dudas que necesitemos aclarar. No sé si estamos bien, porque ahora sí, solo 2 personas se están dejando ver, los demás no, ¿verdad? Solo Fernando y Jorge. ¿Cómo estamos los demás? ¿Estamos claros con lo de San Francisco? De momento ha quedado claro. De momento, Sí, Daniel, le ha señora. quedado claro. Dígame. Dígame, Alison, creo que estaba No, hablando. que sí, ya entendimos y todo. Ah, va, que me alegra. Entonces, vean, estaríamos terminando la clase hasta acá. El día de mañana sí tenemos clase, ¿verdad? Tenemos, sí, Sí, tenemos clase tenemos a desarrollo las, personal y filosofía.
Exacto, pero estoy hablando de filosofía específicamente. Filosofía lo tenemos a las 10:15, ¿sí? Uy, con usted nos vamos 4 horas seguidos entonces. Entonces, el día de mañana vamos a trabajar en dudas o cosas que usted crea que necesitemos reforzar para el parcial, ¿sí? No quiero meter un tema nuevo.